Bien, buenas, buenas. Ahí se está grabando perfecto. Vamos a responder algunas de las preguntas que me mandaron. Voy a tratar de responderlas todas porque la verdad que son muchas, ¿sí? Así es que de a poquitito. Y ustedes ya me conocen, así que sabrán que las preguntas que me hacen no me gustan responderlas de forma cortita. Primera pregunta que vamos a responder. ¿Podría ser un cuadro con todas las ramas de la arteria ilíaca interna? Si se habrán dado cuenta, yo estuve subiendo algunos cuadros que esquematizan. Es un mapa mental, básicamente, en el que se pueden llegar a apreciar las arterias, las colaterales, etcétera. En especial me está preguntando la arteria ilíaca interna. Ustedes recién están cursando tórax y recién están empezando a ver cavidad abdominal. Este de arteria ilíaca interna yo lo tengo hecho el año pasado, que es este esquema. Pero como verán, es un esquema muy grande y no... Si yo lo subo a Instagram, no se alcanza a leer bien. Así es que lo que les voy a pedir es que los que quieran, y no solamente ilíaca interna, está basado en ilíaca interna, pero tiene algunas cositas de ilíaca externa, como verán acá a la derecha. ¿Por qué les aclaro acá en este punto que se recontratoma este tema en particular? Ilíaca externa es cortito, ilíaca externa sigue con la arteria femoral, pero la ilíaca interna nosotros conocemos tres ramas en principio, la pudenda, glútea superior, glútea inferior, pero hay un montón de arterias que van a estar asociadas a la pelvis. Este esquema busca simplificar la lectura que ustedes deberían hacer de este tema. Mis alumnos del curso ya lo tienen, esto ya se lo subo cuando estemos analizando este tema. De hecho, ahora cuando lo estaba mirando un poquitito, me gustaría cambiarle un color a algunas cosas. Pero los que quieran ese esquema, me mandan, a donde lo puse, el que quiere este esquema, me manda un mensaje al Instagram solicitando este esquema en particular. Yo mañana lo envío. Lo envío mañana a la noche porque quiero editar algunas cosas. Es un cuadro grande. Bien. ¿Por qué les puse acá cerrar los temas con una lectura de arterias? Porque en esplagnología ustedes como que tienden a ponerse al día en esta época y tienden también a ver órganos por separado. Una buena forma para cerrar el tema y de alguna forma integrar algunos conceptos que quedan aislados, si lo ven, no sé, hígado, después ven estómago, después ven vaso, es analizar desde la irrigación las estructuras a las cuales ustedes ya estudiaron. O sea, primero tengo que saber las cosas de hígado. Te subí unos esquemas de hígado hace 2 días. Esas son las cosas principales que yo debo saber. Perfecto. Después estudio estómago, después estudio, no sé, vaso, por ejemplo. Y después, como yo ya sé todo, o medianamente sé las cosas grandes de estos órganos, una buena práctica si quieren, para integrar ese tema es leer irrigación. El problema es que a veces ustedes inician la lectura con irrigación. No es lo normal, pero eso sería un suicidio. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a leer irrigación y no sé nada de ningún órgano, la relación que tienen estas arterias con estos órganos evidentemente me van a sonar a chino. Entonces, lo primero que yo hago es órgano por órgano y después integro esta información a partir de la lectura de irrigación. En esa lectura ustedes van a cerrar los conceptos de una forma integrando cada una de las cosas que estudiaron previamente. Así que si tienen el tiempo es una buena forma para hacerlo. Por otro lado, esa lectura de irrigación, si es que ustedes no saben muy bien los temas, o sea, no dominan al 100% o 70% los temas, es probable que también sea un poco densa. Por eso yo lo que les digo a mis alumnos es que hagan esquemas. Este es un esquema que hice yo a partir de una lectura de irrigación. No es lo que yo les sugiero a mis alumnos. Yo les sugiero a mis alumnos que lo que hagan es, a partir de este esquema, ir acompañando la lectura del texto. O sea, si yo leo, por ejemplo, ilíaca común, y después ilíaca interna y después ilíaca externa, en la parte ilíaca interna ir haciendo su propio esquema y no tomando el esquema del otro más que como un modelo a seguir, pero ir haciéndolo ustedes. ¿Por qué? Porque a la hora de ustedes repasar ese tema y querer recordar los nombres de esas arterias, inmediatamente van al esquema. Y como ustedes lo armaron, ustedes van a tener la facilidad de ver en qué parte conectaron una anastomosis, por ejemplo, ¿no? Acá tienen una anastomosis entre una arteria que se llama sacra media con las mediales de las arterias sacras laterales. Eso que yo lo estoy viendo es porque yo lo hice el esquema. Ustedes si acompañan a la lectura van a entender que una línea punteada roja significa otra cosa que una línea recta celeste. Esa lectura de sus esquemas lo tienen que hacer ustedes.
Ustedes tienen que crear esos esquemas, porque de esa forma ustedes van a empezar a fijar esos nombres. Ese es el momento en el que ustedes fijan. Cuando crean el esquema y cuando después, posteriormente al repaso, van y buscan esta información de forma rápida. Cosita que obviamente todos me van a preguntar es cómo se llama el programa que uso para los esquemas, que me lo preguntan siempre. Acá les puse el nombre, es un programa que es pago, yo lo compré el 2019, no me acuerdo cuánto me costó, creo que me costó como $20 o $15, más o menos están por ahí los precios de las aplicaciones, que son de uso profesional, digamos, que no es que son aplicaciones de juego. Y lo compran una vez y ya lo tienen. No tengo ni, ni link de referido, nada, así que no tengo nada para darles. Y lo otro que me gustaría que también sepan es que, si bien es cierto, ustedes pueden decir, bueno, tengo que saber los órganos y después hago la integración con irrigación, hay temas en particular que se toman de forma aislada. Por ejemplo, el punto que me preguntó acá la compañera, que es la arteria ilíaca interna, ¿sí? Entonces yo acá les hice un esquema que también ya mis alumnos lo van a tener. Cuando me pidan este esquema le mando los dos. Acá les simplifiqué básicamente qué es lo que ustedes tienen que saber de esta arteria. Obviamente cada una de estas esquemas puede ser una pregunta de forma aislada. Por ejemplo, háblame de 5 o 6 características de la arteria ilíaca interna. Entonces acá ustedes tendrían que dar relaciones, etc. ¿Cuál es el origen de la arteria ilíaca interna? ¿Cuáles son las divisiones? O sea, cómo se divide esta ilíaca interna. Las ramas intrapelvianas, ¿cuáles son? Dentro de las intrapelvianas tenemos parietales y viscerales. Y dentro de las ramas extrapelvianas tenemos la arteria, obviamente cuando hablamos de pelvianas tenemos que definir qué es la pelvis. Las ramas extrapelvianas serían estas. Este esquema también se los envío como una imagen aparte. O sea que me pedirían 2 esquemas y yo se los mando a su mail. ¿Por qué al mail? Porque si se los mando por Instagram es muy pesado, no me deja mandar una imagen tan grande. Así que me piden ese esquema, me dicen qué esquema exactamente y yo a la noche del día sábado, que seguramente voy a editar unas cositas para que quede más prolijo, se los mando, ¿sí? Creo que eso era lo que tenía para decirles. Así es que, nada, yo sé que quedé pendiente, algunos les respondí las preguntas que me hicieron, pero quedaron pendientes muchas preguntas de la semana pasada y de las que hice ayer se sumaron algunas. Algunas se repitieron, así que voy a empezar después con esas porque esas son más fáciles de responder, son casi siempre lo mismo, de dónde estudio, plagno, nada, preguntas que son bastante comunes. En fin. Si esto les sirve, háganmelo saber con un comentario o háganme de alguna forma saber que les sirvió. Y nada, que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau.